Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Saludos compañeros y compañeras y gracias por sintonizar una vez más Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas, de que ejerzas tus derechos, pero también de que transformemos políticas públicas. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización, y estoy aquí con la licenciada Verónica González Rodríguez. Saludos cordiales. Saludos Ariadna, buenas tardes. Qué feliz, Verónica, que es esa felicidad. Un gran día cuando están todos tus jefes en el mismo cuarto, ¿eh? Un gran día donde están todos tus jefes en el mismo cuarto. Hoy tenemos un programa, ¿verdad?, dedicado, entre tantas cosas, a los procesos judiciales. La vez pasada hablamos un poco del desconocimiento que tenía la gente cuando va a un tribunal, de aquellos miedos terribles de qué es lo que yo tengo que decir, cómo tengo que ir vestida. Esas preguntas bien básicas, pero que son fundamentales para un proceso judicial. Y de momento, pues, pensar que todo el tiempo nosotros estamos hablando de derecho, todo el tiempo estamos hablando de asuntos legales, de controversias, y de momento los procesos judiciales son los asuntos de mayor rating. Y estamos ahora mismo pasando por un proceso de regla 6 que está siendo televisado, el proceso de la compañera representante Mariana Nogales. Y pues hay muchas preguntas jurídicas que surgen a partir de ahí. ¿Es bueno o es malo que los procesos judiciales se televisen? ¿Es bueno o es malo que esto pues sea material de discusión pública, de comentaristas? ¿Es bueno o es malo pedir una inhibición de una jueza? ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué se hace eso? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa? Así que hoy vamos a estar hablando de esas cosas. Pero eso es así. Yo personalmente nunca he visto un caso de regla 6, así que yo también tengo preguntas y cosas, así que yo no dudo que la gente que los está viendo en su casa o que está escuchando a otros analistas, a otras personas comentando sobre el caso, no realmente entienden las bases de por qué llegan esas opiniones, o si esas opiniones están bien o mal. Uno siempre escucha cosas medias extrañas por ahí. Así que hoy tenemos la fortuna de que tenemos a dos personas que sí conocen mucho de estos procesos para acompañarnos en esta discusión. Y con la idea, ¿verdad?, de hacer preguntas que a veces no nos atrevemos a hacer, o que damos por sentado, porque aquí pues todo el mundo, igual que todo el mundo, es meteorólogo. Cuando viene la temporada de huracanes, y yo creo que nosotras somos las primeras, ¿verdad?, que rastreamos, nos hicimos expertas en la pandemia también en su momento a nivel científico. Pues pasa lo mismo con los temas legales. De momento pues todo el mundo es abogado, como hemos dicho en varias veces. Hay un estudio que dice que la mayor fuente de información legal de la gente pues es la radio, es lo que escucha en televisión, así que claro que importa aclarar conceptos, y para eso yo creo que vamos a tener aquí a dos super personas que admiramos, que estimamos mucho, que le tenemos mucho respeto y deferencia, y comienzo entonces con la profesora Sonia Ivette Vélez. Saludos cordiales, Sonia. Saludos a ambas y a toda la gente que sé que nos va a ver y nos va a escuchar. Yo encantada de estar con ustedes aquí. Yo le estoy diciendo Sonia, pero tenemos una costumbre de usar el primer nombre cuando nos presentamos, pero Sonia Ivette Vélez, la licenciada Sonia Ivette Vélez, además de haber hecho muchas cosas en el campo legal. Hablábamos antes de comenzar, ¿verdad? Tú empezaste como oficial jurídico del juez Rebollo López, allá en el Tribunal Supremo, estuviste en el Departamento de Justicia, jueza del Tribunal de Apelaciones, jueza administradora de Bayamón, y ya mismo vamos a hablar de lo que significa ser una jueza administradora, porque se ha utilizado mucho ese concepto sin definir. Jueza administradora de los tribunales, ahora es profesora tanto en la Católica de Ponce como en la Universidad de Puerto Rico. Sonia, ¿dónde más? ¿Qué se me queda? Muchas cosas, posiblemente. Sí, ahora hago arbitraje, tengo un programa de radio también, lo voy a decir aquí porque ustedes tienen gran que se llama Hablando Derecho en Radio Universidad. De Radio Universidad. ¿Cuándo es que se transmite? Lunes a las 3 de la tarde. Así que qué gran emoción. Nada, me encanta hablar de derecho, así que todo lo que me llamen por ahí, uno pueda aportar a la conversación, siempre es un gusto hacerlo. Y yo creo que uno de los grandes valores de que estés en este espacio es la capacidad no solamente de que conoces la rama judicial, el poder judicial, como se dice ahora, y podemos tener una discusión de por qué poder judicial, la hemos tenido aquí con todo el mundo. Qué bien. Sé que ya mismo viene el compañero Rafael Rodríguez, que está detrás de las cámaras, que quiere opinar por qué el poder judicial en vez de la rama judicial. Pero también, además de que lo conoces desde adentro, tienes la capacidad de hablar claro sobre distintos conceptos y quizás empezar desde ahí. ¿Cómo estás viendo este proceso, verdad? No sustantivamente lo que está pasando en el caso de Mariana Nogales, sino
¿cómo se está viendo los tribunales? ¿Los procesos se televisan? ¿Cómo tú ves eso? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, yo vi el nacimiento, por decirlo de alguna forma, de lo que es el proyecto de cámaras en los tribunales. Si ustedes recuerdan, el impedimento para que las cámaras entraran a los tribunales era un impedimento sustantivo a quien se le obligaba, y quien estaba impedido de dejar que eso ocurriera era el juez. Si el juez lo hacía, tenía una violación al canon 15 de ética judicial. Así que por ahí, yo no sé si ustedes recuerdan a un famoso periodista que entraba y decía, tengo cámara, yo soy prensa, ¿verdad? Y él podía grabar los procesos, pero si eso se permitía, quien lo violaba era el juez. El Pleno del Tribunal Supremo, ya bajo la presidencia de Federico Hernández Denton, analiza esta situación y recomienda iniciar un proyecto experimental de cámara en los tribunales, lo que conllevó a la larga una enmienda al canon 15. Ese canon se eliminó y ahora permiten que las cámaras entren a los tribunales. Yo recuerdo el primer día que eso ocurrió, porque en ese momento quien se hizo la conexión fue a través de los canales de televisión en Puerto Rico y fue todo un evento. Ahora no, ahora lo controla el propio Poder Judicial a través de los sistemas que ha adquirido. El primer día que las cámaras entraron a los tribunales fue un caso donde todo el mundo era abogado. La parte demandante, la parte demandada, los testigos, todo el mundo era abogado y todo el mundo conocía el proceso. Y 10 minutos después, el proceso se movió a una sala donde la parte peticionaria estaba por derecho propio. Se estaba representando ella sola y el país pudo ver cómo alguien que no tenía conocimiento legal se podía dirigir al tribunal y tener un diálogo, un intercambio con el tribunal de lo que estaba pasando. Bueno, pues nada, que ahora no se pasa ningún sedazo en aquellos casos donde se autorice la transmisión, la gente puede ver lo que hay. De hecho, cuando se inició el proyecto, los jueces decían de las salas del tribunal a las salas de las casas de las personas, ¿verdad? Así que todos podemos ver el proceso y poder hacer nuestro propio análisis de lo que está ocurriendo sin que tenga que pasar por el sedazo de alguien. Hay cosas que todavía preocupan. Yo no quiero que se vea mi caso, hay un elemento de intimidad ahí, pero no lo decido yo, lo decide el Tribunal Supremo, se autoriza el proceso. ¿Afecta cómo se toma la opinión en los procesos judiciales? Al momento de adjudicar el caso, bueno, yo creo que los seres humanos todos respondemos a estímulos externos, ¿verdad? Y realmente tener una cámara, como nos pasa a nosotros aquí ahora, requiere, ¿verdad?, algún modo de uno proceder y actuar. Lo que yo espero que no ocurra es que afecte la adjudicación del proceso, que haya independencia judicial y que el juez adjudique conforme a la prueba que se le presenta y a los hechos del caso. Yo espero que eso sea así. Así, hay otra cosa que quiero mencionar, casos por jurado, casos criminales, ¿qué voy a hacer con el jurado? ¿Cómo voy a proteger a esa persona? Hubo un caso que todos vimos a través de las cámaras que la jueza requirió que no se mostrara a ella nunca la vimos en cámara. Vimos a los testigos, vimos a los abogados, pero a la jueza no, porque ella dio una instrucción en ese sentido. Yo creo que el proyecto es bueno, pero hay que seguir mirándolo, hay que seguir evaluándolo, porque una vez tenemos a alguien en un proceso judicial, quizás queda una marca, ¿verdad?, en un proceso criminal, fue acusado, si estuvo ahí es porque algo realmente hizo, y esa presunción de inocencia que nos acompaña y una determinación de no culpable o no una determinación de causa puede ser un poco mancillada, ¿verdad?, si es que lo miramos tan públicamente, sin poder educar sobre lo que representa esa causa, no causa, o ese culpable o no culpable. Y del otro lado, ¿verdad? La presunción es que, pero no la presunción, la norma es que los procesos judiciales son públicos precisamente para evitar el abuso de poder por parte de los adjudicadores, ¿no? Y esa es la teoría detrás. Pero sí coincido en que hay algo de teatralidad cuando de momento se transmite un proceso y tú ves cosas que tú en la vida ves, como el juez de momento mirando así fijamente a la cámara y explicando lo que va a hacer. Y eso puede ser chévere en el sentido de adelantar el acceso a la justicia, de las transparencias del proceso judicial, pero hay una persona de por medio, está la libertad de alguien de por medio, y cómo hacemos ese balance de intereses, Verónica. Yo sé que a nosotras, por ejemplo, eso es algo que nos preocupa. Claro, y parte, o sea, mucho de lo que nosotros hacemos es precisamente tratar de mostrar una luz de cómo funcionan estos procesos, que la gente conozca y entienda los procedimientos legales, ¿no? Dicen, ¿verdad?, que la democracia muere en cuartos oscuros, ¿no? Acceso y poder ver lo que está pasando es importante. A mí, sin embargo, me preocupa
uno, que la gente no pueda entender realmente lo que está viendo, ¿verdad? Y eso puede llevar a malos entendidos y cómo la gente interpreta la evidencia que se presentó y cómo el juez llegó a la decisión que llegó y por qué. Y eso se vuelve una discusión paralela muchas veces a lo que pasa en los procesos judiciales, por un lado, particularmente cuando pensamos en personas reconocidas. Ahora estamos hablando de Mariana, pero el año pasado hemos hablado de Johnny Depp y la que fue su esposa en esa discusión. Y cómo eso se puede, ¿verdad? Eso es problemático por un lado. Sigue ese proceso de educación que no debería recaer en el proceso en sala, por supuesto, debería acompañar esto, ¿verdad? Si vamos a abrir las puertas, Sonia, sé que estás loca por decir algo. Porque quiero hablar, en este país se habla mucho de transparencia, ¿verdad? Tenemos que ser transparentes y tenemos que ser transparentes y dar a conocer la información. Yo creo que hay que reconocer en PECAN ese elemento de transparencia, ¿verdad? De que, como señalas, no hay cuartos oscuros, los procedimientos son públicos, no todo el mundo puede llegar a sala para verlo, así que qué bueno que se estén dando a través de la televisión. Yo recuerdo un caso muy visto en el país, que cuando se fue a dictar la sentencia en el caso, es cuando por primera vez se transmite, fue el caso de Casellas, si ustedes recuerdan. En esa ocasión había filas para entrar a la sala del tribunal. Por supuesto, no cabía todas las personas en sala, pero al momento en que se transmite, se da esa oportunidad, ¿verdad?, de que el país pueda entrar y ver lo que estaba sucediendo en sala, y eso hay que reconocerle un valor, que tenemos que mirarlo, que yo sé que los abogados que ven asuntos de naturaleza criminal, incluso los civilistas, van a estar haciendo planteamientos que entonces oportunamente y caso a caso vamos a estar evaluando para proteger a las partes, a los testigos, a los jurados, y que se reciba la prueba adecuadamente para poder... Y ese es el otro punto que yo creo que levantaría. Usted menciona un caso de que la jueza pues pudo tomar una orden para ya no aparecer en cámara, pero las partes no pueden tomar esa decisión, el jurado no puede tomar esa decisión. Y creo que ese desbalance, ¿verdad?, que es algo que se debería poder atender para atender entonces la intimidad de esas personas. El Tribunal Supremo está dividido todavía en algunos asuntos, ¿verdad?, a nivel de vista preliminar y a nivel de aspectos, más que todo, que tienen que ver con casos de naturaleza criminal. Todavía está evaluando cuál va a ser el alcance y hasta dónde va a llegar esa oportunidad de transmitir los procesos. Y yo creo que a modo de hacer el puente, ¿verdad?, con entrar en el tema de la inhibición, que es uno de los temas que más se ha estado discutiendo con este caso de Mariana, pensar también en todos los puntos que quedan, ¿verdad? Entonces la discusión empieza a ser una discusión sobre los tecnicismos en el caso, esa palabra que la gente usa, que son derechos, ¿verdad?, de las partes, los derechos constitucionales, ¿verdad? No son tecnicismos. No. Así que hablar un poco, ¿verdad?, de qué es lo que la gente está viendo. También cuando la gente se convierte en parte del proceso de adjudicación, sobre todo cuando estamos hablando de figuras públicas, cuando estamos hablando también de procesos donde hay madres envueltas, porque lo hemos visto en los procesos, y ese rol de adjudicador del público es un rol que tiene un peso brutal y que puede tener unas consecuencias tan duras como las puede tener el proceso judicial mismo. Sonia, ¿cómo tú lo ves? ¿A dónde tú ves yendo este proceso, no solamente de las cámaras, sino de el rol de la rama judicial educando sobre los asuntos judiciales? La rama judicial tiene algo que, o el Poder Judicial, y lo podemos hablar también, tiene algo que ¿Te gusta ese cambio de nombre, de rama a yo poder? me tuve que acostumbrar muchísimo. Yo sé que poder es sí, pero de nos orden acostumbramos a constitucional. todo. Sí, es de orden constitucional, ¿verdad? Los 3 poderes, pero para nosotros utilizar branch, que también lo traíamos, no se crean claro, que es autóctono, ¿verdad? Pero nada, a todos nos acostumbramos, aunque la palabra poder también tiene, ¿verdad?, una connotación mucho más fuerte, pero bueno, yo creo que eso es política pública, eso es algo de branding, como se dice ahora, la marca que la jueza presidenta quiere traer a su presidencia. Yo creo que el Poder Judicial o la rama judicial tiene algo muy valioso y es su poder de convocatoria, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Puede llegar y traer gente al proceso, y en ese sentido, esa mirada o ese proceso educativo que puede diseñar la rama judicial es muy importante. Y en los últimos años se ha estado trabajando en eso. Yo invito a la gente que entre al portal de la rama judicial y busque el programa educativo, porque se va a sorprender de las cosas que va a encontrar. Y hay posibilidad de que los niños, los jóvenes, los maestros, todos entren a entender de una forma sencilla cómo son los procesos judiciales, lo que le permitirá a su vez poder interpretar lo que está pasando, ya sea a través de las cámaras
o cuando llegue a sala. Volvemos a lo mismo, lo que queremos es que la gente confíe, que haya legitimidad, que entienda cómo son los procesos y que cuando se tome una determinación, pues tenga fundamento y tenga base, que todo el mundo esté contento con la determinación, o por lo menos que la entienda. Quiero añadir algo, porque últimamente también he estado escuchando mucho sobre la independencia judicial. Y yo hace años conseguí, yo creo que la mejor definición de independencia judicial, que en algún momento la pudimos hacer parte de nuestro trabajo, porque cuando hablamos de independencia judicial pensamos que es en el juez. Ay, eso es para que el juez haga lo que quiera, el juez es el que tiene todo el poder. La independencia judicial es un valor tan extraordinario que es del ciudadano. La independencia judicial es para el ciudadano, para que el ciudadano sepa que cuando llega ante un juez va a estar ante una persona que no tiene ánimo prevenido, que está preparado y que conoce el derecho, que tiene temperamento para poderlo manejar y que va a juzgar el caso, como dije hace un rato, solamente a través de la prueba que reciba y los hechos que se puedan probar en caso. Así que ese es el gran valor de la independencia judicial, es un valor ciudadano. Y vamos a parar ahí, vamos a tomar una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de eso, de ánimo prevenido, de la evaluación de la prueba, sobre todo los procesos de inhibición de los jueces y las juezas, y hablar también del rol de los jueces administradores. Yo creo que eso va a ser importante, así que vamos a una pausa y retomamos aquí Tus Derechos al Día. Y regresamos acá en Tus Derechos al Día, nos quedamos hablando con Sonia Ivette Vélez, profesora y jueza, y ex jueza. Sonia, estábamos hablando de la independencia judicial y hablaba con mucha emoción de que es un valor ciudadano. Y ese tema de la independencia judicial, que lo voy a decir como la gente lo dice por ahí, los jueces están comprados. O el juez ya decidió, ya esa jueza decidió, desde que uno la ve entrando a la sala, ¿verdad? Y a veces nosotras mismas de clandestinaje decimos, estamos fritas, ¿no? Yo creo que hay un sentido de que la independencia judicial a veces es como un valor abstracto, ¿no? Y cuando la gente se sondea y se preguntan si confían en la independencia judicial, la respuesta es baja. Y quizás eso tiene que ver con la manera en que se televisan y se discuten los procesos judiciales en Puerto Rico, y quizás no es responsabilidad de la rama judicial en todo. Y entonces de momento tenemos esta discusión sobre la inhibición del proceso de Mariana Nogales, la solicitud de inhibición de la jueza. ¿De qué se trata y por qué? Si me permite sí, claro. un poquito en contexto, adjudicar es algo bien difícil, bien difícil. Yo quiero que los amigos que nos escuchan piensen si ellos tuvieran que decidir sobre la vida, la libertad, la propiedad, la familia, los niños, la custodia, los alimentos de las personas, ¿verdad? Y entonces eso es bien complicado y a veces solo pensamos en los casos que son de mucho interés público y que los vemos, pero yo quiero que la gente sepa que la justicia y que los tribunales están en todos lados del país y que están en Lares, digo Lares porque yo soy lareña y siempre lo pongo en primer lugar, y están en Jayuya y están en Cabo Rojo, y ahí la gente no es pública, son ciudadanos privados como nosotros, que lo que tienen son problemas comunes, y para uno adjudicar sobre ellos no tiene que saber ni qué cantidad de dinero tienen, ni cuál es su estrata social, ni cuál es su interés político, nada de eso. Yo lo que tengo es una situación para atender la vida de unos menores, o si se cometió o no cometió un delito, qué pasa con la propiedad, y eso es lo que yo quiero trabajar, ¿verdad? Hay casos que sí son de mucho interés y que uno piensa, aquí están envueltos los políticos, o está envuelto alguien que tenga mucho poder adquisitivo, pero la verdad, a la hora en que uno debe adjudicar, esos son elementos que no se deben considerar. Y yo sé que hay algunos sesgos y que creemos algunas cosas, pero hay que ir prejuiciando al juez para juzgar, porque si no me prejuicia, no voy a resolverte a tu favor, ni voy a evaluar, ni voy a considerar o aceptar lo que me estás diciendo. Así que parte de ese proceso es ir uno convenciendo al juez de que el punto de uno es el correcto. Distinto, por ejemplo, al médico que yo voy y lo escojo, o escojo a mi CPA, o escojo a ese profesional que me tiene que hacer un trabajo. Los ciudadanos cuando van a sala no pueden escoger a su juez. Llegan ahí y por un proceso administrativo y decisional de los administradores de la rama o del manejo de secretaría, a ese juez se le ha asignado un caso para verlo. Y lo que esperamos es que en la etapa en que ese juez esté, la pueda completar, la pueda ver entera y pueda adjudicar. Hay ocasiones en que el juez no sabe o las partes no saben si hay alguna razón por la cual ese juez no deba intervenir en ese caso.
y las reglas procesales y el derecho sustantivo. Derechos sustantivos son los cánones de ética y las reglas de procedimiento civil, las reglas de procedimiento criminal, las reglas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones, que son las que nos dicen cómo se conducen los casos, proveen para cuando eso ocurra, este juez no debe intervenir en el caso. ¿Por qué? Porque hay algunas razones que establecen las propias reglas que dicen que él no debe hacerlo. Es primo hermano de alguien, conoce al fiscal y son íntimos amigos o son hermanos, o ha intervenido de alguna u otra forma en el proceso anteriormente. Hay toda una relación de elementos por los cuales uno le debe decir, mire juez, usted en este caso tiene un impedimento para intervenir en el mismo. Y eso no es nada malo, eso no es nada malo, y el juez lo evalúa. ¿Y eso es el proceso de inhibición? Eso es parte del proceso de inhibición. Este juez, que yo no lo escogí, que a veces los clientes no te dicen, quiero cambiar de juez, a mí no me gusta el juez, ¿verdad? Que los clientes dicen eso, pues eso en casi todas las ocasiones no puede ocurrir. Pero si los abogados, las partes, el fiscal, el abogado de la defensa, demandante o demandado, identifican que hay alguna razón por la cual ese juez no debe continuar en el caso, se lo debe hacer saber al juez. Y las reglas te dicen cómo hacerlo. Oye, dígale al tribunal, presente una moción bajo juramento, por los cuales usted le informa que él tiene un impedimento para continuar en el caso. O puede ocurrir lo siguiente, el propio juez lo identifica, sabe que hay una razón que le impide continuar en el caso y se inhibe lo que se llama motu propio. Él mismito dice, no, yo no debo continuar en este caso. Los casos no son de los jueces. En el caso de la representante. Déjame un poquito sobre eso, porque el caso se me asigna, pero el caso no es mío. Yo como juez no tengo que estar atada a ese caso y que no lo quiera soltar. Tan pronto me presentan un elemento que yo considero que tienen razón, lo suelto. ¿Por qué? Porque va a haber la asignación a otro juez que va a continuar atendiendo el caso. Lo que no nos gusta a los jueces es que cuando el proceso está bien adelantado, es un caso complicado, por ejemplo, un caso civil, ya el descubrimiento de pruebas, ya de momento nos dicen, hay una razón para que usted se inhiba, y pasárselo a otro juez, después que uno tiene el manejo y el conocimiento del caso, pues da trabajo, porque tiene que intervenir otro juez a conocer el expediente y a trabajar sobre el caso. Pero igual, si existe la razón, uno lo suelta, lo detiene, que ya van a venir otros casos para uno intervenir en él. Claro, y esa decisión, ¿verdad? De, por si acaso, de quien, si se le pide al juez que se inhiba o no, muchas veces la decisión final es del cliente, ¿no? De la persona que es su vida y su propiedad la que está frente a la consideración del juez, no del abogado, no lo discute con ellos. Esto es lo que se nos presentó y la persona sabe cómo ha ido ese caso. Si le conviene, llevamos 10 años peleando el mismo caso, tal vez no quiera cambiar de juez en ese momento. Exacto, claro que sí, ¿no? Tal vez piensa que no le conviene. Pero un caso a nivel de regla 6, que es la primera etapa de un proceso criminal, yo creo que no debe haber ningún problema en que si se identifica correctamente, ¿verdad?, que el juez no debe intervenir, uno lo reconoce y lo deja, que comience e inicie el proceso. Otro juez que administrativamente lo puede hacer. Cuando al juez se le presenta una moción de inhibición y entiende que no debe inhibirse, el caso debe pasar al juez administrador regional, ¿verdad? Son estos jueces, hay 13 regiones judiciales, así que hay 13 jueces administradores que manejan los procesos administrativos y ese juez determina si ese caso se le debe asignar a otro juez para que vea la moción de inhibición. Y el otro juez que la entiende será el que determine si al juez que se le está solicitando la recusación debe inhibirse o no del caso. Y aquí, y lo que ha estado conversación pública, digamos, va un poco más o más específico, ¿verdad?, de que el posible perjuicio que pueda tener el juez o otros intereses que pueda tener, sino que iba un asunto específicamente sobre la evidencia que estaba presentada ante el tribunal. Que podemos ir un poquito sobre qué tiene que es primero que era una orden de allanamiento y cómo se relacionaba eso con la regla 6. Bueno, estamos hablando, como les dije, una etapa preliminar del caso. Estamos hablando del caso de Mariana Nogales, sí, ¿no? Lo que he recogido de la prensa y un poco que vi de la vista es que el proceso inicia y es por declaraciones juradas, lo que estaba viendo, y la jueza se retira a resolver y a leer las declaraciones juradas.
Cuando regresa en horas de la tarde a sala, ya en ese momento los abogados de la defensa habían tenido la oportunidad de ver los documentos que tenía Fiscalía y advienen en conocimiento de que la jueza había dictado una orden de allanamiento, ¿verdad? Una orden para permitir que se pudiera ir a buscar los estados en Hacienda de las cuentas que tenía la imputada aquí del delito. En ese momento es que los abogados entienden que deben solicitarle al tribunal, los que lo vieron que piden acercarse a estrado y tener una conversación, después van y lo escuchamos, se graba, donde dicen que advinieron en conocimiento de que la jueza había intervenido en una etapa anterior en este caso y le estaban solicitando que se inhibiera, ¿verdad? Que no continuara interviniendo en el caso. Par de cosas interesantes. La jueza dice que va a consultar con la jueza administradora. El proceso de inhibición es un proceso individual. Cuando yo motu propio me inhibo en un caso, es muy cuesta arriba que alguien me cuestione a mí, yo como juez, por qué no debo inhibirme y continuar en ese caso cuando la decisión la tomo yo. Es muy personal. Estoy incómoda, conozco a alguien, estoy prejuiciada, había escuchado anteriormente algo del caso. Entonces, por lo tanto, siento que soy yo la que no debo continuar en el proceso. Y con eso yo era muy cuidadosa. Nadie puede intervenir con esa decisión íntima, ¿verdad? Cuando me lo solicita una de las partes, pues ya la evaluación es distinta. Pero ahí yo hago dos cosas. O me inhibo, o digo, no me voy a inhibir. Y ahí es cuando yo entiendo que interviene el juez administrador. Porque la regla lo que señala es que el juez entonces evaluará, asignar esa solicitud de evaluación a otro juez para que sea él el que la resuelva. Eso lo vimos aquí un poquito medio raro en el caso porque creo que la jueza intervino como en una etapa muy adelantada del proceso, la jueza administradora me estoy refiriendo. Yo creo que la jueza, vamos a tirar aquí a lo que yo pienso del caso, si recordaba que había intervenido en alguna etapa donde las partes en el caso que tenía ante su consideración habían intervenido ahí, eran partes en ese proceso anterior, la orden de allanamiento. Yo creo que es muy fácil uno decirle a los abogados, antes de comenzar incluso el proceso, yo intervine en una etapa preliminar en este caso, esto fue lo que yo hice, se lo informo a los abogados. Si alguno de ustedes tiene algún reparo para que yo continúe en este caso, me lo dice para yo evaluarlo. Yo lo hice antes de comenzar el proceso, cosa de que uno agilice el caso, porque lo que quiero es agilizarle. La situación que se da es que yo conozco a fulano, o este es mi íntimo amigo, estudiamos juntos en la facultad y me llevaba todos los días en su carro, lo que fuera, y lo exponía. Si alguna de las partes entiende que esta jueza no debe continuar interviniendo en este caso, que me lo informe y yo evalúo si debo continuar o no en el proceso. Sonia, el tiempo nos traiciona, pero te quiero agradecer por no solamente por la información y obviamente por poder explicar algunos de estos conceptos, sino también por tu opinión, que sé que es algo, ¿verdad?, que la gente a veces espera y te quiere sacar rápido a las millas. Así que gracias por compartirla con nosotras. Sonia, muy brevemente y solamente para recapitular, tú tienes un programa de radio todos los lunes a las 3 p.m. por Radio Universidad que se llama Hablando Derecho. He tenido el privilegio de estar en ese espacio y sé que es un espacio bien importante para un montón de gente que te escucha, que te sigue. Así que bien agradecida y pues esperando tenerte pronto de nuevo aquí. Nosotras te admiramos y te seguimos, así que nuestros cariños siempre. Gracias a ustedes, mucho respeto. Tu programa fue súper escuchado, así que tienes que volver nuevamente. Gracias, y cuando ustedes quieran, con muchísimo gusto estoy para compartir. Pues mucho cariño, así que nos despedimos de Sonia Ivette Vélez y entonces vamos a una pausa y vamos a regresar después de la cápsula con el compañero, el licenciado Rafael Rodríguez Rivera. Que le gusta que le digan sus dos nombres, director ejecutivo de la Oficina Legal de la Comunidad y de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana. Así que regresamos ya. Una de las preguntas que recibimos con más frecuencia en Ayuda Legal Puerto Rico es el tema del emplazamiento. ¿Qué es un emplazamiento? ¿Qué hacer si te emplazan? Vamos a hablar de eso rapidito. Un emplazamiento es un papel largo de parte del tribunal que lleva tu nombre. El propósito de ese documento, el propósito más importante es dejarte saber y notificarte que alguien te demandó o que existe un caso en el cual tú pudieras tener algún interés.
Es bien importante que sepas que en ese documento contiene información importante sobre el nombre del abogado y el tiempo que tú tienes para contestar la demanda, que posiblemente sean 30 días. ¿Cómo tú vas a recibir ese documento en tus manos? Bueno, se supone que te lo entreguen personalmente o te lo dejen frente a ti. No te lo puede entregar el abogado, no te lo puede entregar la parte que te demandó, tiene que ser otra persona. Una vez tú recibas ese emplazamiento, es importante que lo leas, que verifiques qué información contiene para que estés enterado de su contenido y puedas tomar acción. Pero ¿qué pasa si no te encuentran y no te pueden dar el documento en la mano? Te podrían emplazar por edicto. Y el emplazamiento por edicto es por el periódico, mediante la publicación de una notificación en el periódico. Este emplazamiento también es válido. Es importante, una vez tú seas emplazado, es importante que conozcas que una vez tú eres emplazado, comienza el proceso judicial para el cual fuiste emplazado. Ese caso comienza para ti y debes, como ya te dije, tomar acción. ¿Qué debes hacer? Bueno, número 1, contratar abogado si quieres estar representado por abogado, y si quieres representarte por derecho propio, debes orientarte sobre cómo contestar esa demanda correctamente y dentro del término. Ese término, o sea, dentro del tiempo que tienes para contestar la demanda que te lo dice el emplazamiento, es bien importante, porque si no contestas a tiempo, podría el caso continuar en tu contra sin que tengas posibilidad de defenderte. Para este y otros temas, recuerda que estamos siempre disponibles para ti en nuestra página web www.ayudalegalpr.org, donde también contamos con un chat atendido por abogadas a quienes puedes hacer tus preguntas en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda, conocer tus derechos es poder. Y regresamos acá en Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, agradecida de la gente que nos sintoniza, ya sea los jueves a las 2 p.m. a través de WIAC 740 AM o a través de YouTube, el canal de Ayuda Legal Puerto Rico, o de Facebook también los jueves a las 2 p.m. Estoy aquí con la compañera Verónica González, yo soy Ariadna Godró, agradecida de este espacio. Vero, ¿qué tal estuvo esa primera entrevista? Yo creo que estuvo muy bien. Yo espero que todos hayamos aprendido un poquito de cómo funcionan esos procesos de inhibición de este lado, ¿verdad? De los jueces, que son los que usualmente ¿verdad? Tienen que trabajar y cómo ellos lo internalizan, como ellos lo visualizan ese proceso, digamos. Y yo creo que bien efectivo, ¿verdad? Educarnos y seguir abundando, y quizás esta próxima entrevista permitirá abundando también ahí en cómo se ve ese balance de poder o el desbalance de poder. Cuando hablamos de los procesos judiciales, sobre todo desde la parte que tiene en vilo, hablamos desde la parte de la judicatura, pero la parte que tiene en vilo su libertad, su reputación, y para eso, pues, ¿quién mejor que traer que el compañero licenciado y amigo Rafael Rodríguez Rivera? Saludos cordiales, Rafi. Sí, buenas tardes a ustedes. Rafi es director gracias por ejecutivo. invitarme. Siempre somos fans. Además, si a mí me arrestan, yo llamo a Rafi. Si a mí me arrestan, yo llamo a Rafi también, así que pensemos que no nos arresten juntas. O que nos arresten juntas es más fácil, Rafi. Más fácil. Es más fácil. Así que si a mí me arrestan, llamo a Rafi. Si a mí me desahucian, llamo a Rafi. Si a mí cualquier cosa legal, excepto que me vengan a quitar un árbol, que llamaría a Pedro Sade, llamaría a Rafi. Rafi es director ejecutivo de la Oficina Legal de la Comunidad y también es director ejecutivo de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Aprovechamos el espacio también para enviarle un saludo a los compañeros de la clínica y de la OLC, así también como al decano Julio Fontanet, que ha sido también bien solidario con nosotras en ayuda legal en distintas iniciativas y espacios. Rafi, nosotras cuando decimos que si nos arrestan vamos a donde ti, es porque pues reconocemos, ¿verdad?, que gran parte de tu trabajo ha sido ese proceso de defensa, pero también con una perspectiva política de los procesos y bien crítica de cómo se ve el balance de poder. Verónica, ¿tú has visto una regla 6? Nunca. En esta etapa no. Yo me acuerdo cuando empezaban las protestas en el 2016, Rafi nos metió en un saloncito allí como a 25 personas que éramos abogadas y nos dijo, aquí vamos a aprender a hacer una regla 6. Y la regla 6 es en media hora. Así que todo el mundo aquí va a aprender a hacer una regla 6. Y me acuerdo, parte de tu conversación era pues de que ese es un espacio que está muchas veces bien matizado en contra de la persona que está pasando por el proceso judicial, donde la persona pues pocas veces tiene una voz, tiene un proceso y el proceso se mueve como es bien demoledor. ¿Qué tú piensas del proceso de regla 6? ¿Qué es una regla 6, Rafi? ¿Y por qué se desbalance? Bueno, vamos a empezar. El proceso de regla 6
en el proceso judicial es la primera etapa donde la persona, el ciudadano, la ciudadana, la persona comparece ante la jueza o el juez. Fíjate que la persona es arrestada. Quiere decir que es la primera vez que sale del Poder Ejecutivo y va a supuestamente un ente imparcial, que es el que va a dilucidar si hay causa probable para arrestarlo o no. Los arrestos pueden ocurrir de varias maneras. Hay arrestos por los funcionarios del orden público. Todos esos arrestos se presumen ilegales y por eso es que hay que convalidarlos con la presencia de un juez y con la anuencia de una jueza. O hay arrestos que ya, pues ahí se presupone que hay una orden de arresto que se ha expedido anteriormente. Y esa regla 6 lo que busca es que el Estado, en esa parte del Poder Ejecutivo, presenta ante el tribunal cuál es la evidencia que tiene a que hay un delito y cuál es la conexión con esa persona que está ahí. Como se ha dicho muchas veces, no es un juicio, pero no dejan de tener derecho a las personas. No es un juicio porque lo que tiene que haber es una conexión y una evidencia que conecte. Un delito y una evidencia que conecte. No es un juicio porque la persona puede tener unas defensas que en ese momento no tiene la evidencia disponible, como pudiese ser una defensa de coartada porque me acaban de arrestar, por lo tanto esa defensa la va a presentar posteriormente. Pero si tuviera disponible esas defensas, las puede presentar. Porque yo digo que siempre es una etapa difícil para la persona, porque hay que entender siempre que aquí está el Estado y el ciudadano y la persona. Y cuando digo no quiero hablar de ciudadanos, porque hay personas que no son ciudadanos y están sujetos a los procedimientos. Y entonces es la primera vez que usted tiene el Estado con toda la fuerza policíaca, todo el cuerpo de fiscales, toda la etapa investigativa, y tiene a una persona que en ese momento es que le van a decir qué hay contra él o ella. Y por eso hay un desbalance en ese momento. ¿Cómo se aumenta ese desbalance? Pues las reglas 6, ustedes, hablamos de transmisión por televisión, pues uno vio las reglas 6 cuando acusaron a la licenciada Wanda Vázquez cuando era secretaria de Justicia. Pues los abogados pidieron las declaraciones juradas que se estaban sometiendo al tribunal y el tribunal se las entregó todas. Yo creo que hay que entregarlas. Claro. Pero hasta ahora el Tribunal Supremo ha dicho que no hay que entregarlas. ¿Por qué un desbalance? Sencillo. El juez sabe o la jueza sabe qué es lo que están diciendo los testigos contra usted. El fiscal sabe porque es el que preparó las declaraciones. La policía sabe. ¿Y quién es el único que se queda sin saber por qué usted está allí? Usted, porque ni siquiera se la permiten leerla. La juez o el juez se retira, la lee y entonces toma una determinación. Así que es bien importante saber por qué hay un desbalance en ese momento y que los ciudadanos y las personas tienen derecho a tener una abogada, un abogado que hable por ellos y preguntar cuál es por qué yo estoy aquí. Eso se une que en esa etapa se le impone una fianza. Por lo tanto, la persona no solamente está pensando en que me están arrestando, sino si determinan causa, qué fianza me van a imponer, cómo yo puedo prestar esa fianza. Entonces ya hay unos criterios y hay unas leyes que van corriendo paralelas, por ejemplo, de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, que hay unos criterios que se van haciendo cada día más burocráticos y usted puede cualificar para tener una fianza, pero si no tiene un teléfono de línea en su casa, no le dan la fianza diferida. Entonces, ¿desde cuándo no se pone un teléfono de línea en este país? Yo no tengo uno, me acabo de asustar. Por eso, entonces, ¿qué pasa? Pero entonces es la discusión de quién tiene una abuela, quién tiene una mamá. Entonces, exacto, tienes que tener una persona que comparezca al tribunal y que diga, yo voy a responder. Porque hay un concepto de fianza que viene también del sistema europeo que se complica con el Código Civil. En Estados Unidos, pues usted puede ser hasta su propio fiador. Aquí no. Aquí la fianza está contemplada como que otra persona, otra entidad da garantía de su comparecencia. Pero ¿por qué yo no puedo fiarme? La gente, hablamos, cuando escuchaba a la licenciada Sonia hablar de la educación, pues este país tiene que educarse poco a poco, entender, por ejemplo, para qué es la fianza.
La fianza no es un castigo, la fianza es una garantía de comparecencia. Eso quiere decir que a usted lo pueden acusar del delito que puede ser un delito sumamente grave. Y si hay toda la garantía de comparecencia, a usted le pueden poner $1 de fianza, porque usted va a comparecer. O sea, alguien piensa, por ejemplo, que la licenciada Wanda Vázquez no va a comparecer al tribunal. Pues quiere decir que la fianza, pues no tiene que ser una fianza alta. Entonces, esa es la evaluación. Pero la falta de educar, pues convertimos la fianza en un castigo. Y uno oye que dice, le pusieron $10 millones en fianza. Y la gente piensa que eso es bueno. Y eso no es bueno necesariamente. Porque eso puede ser bueno para alguien que es multimillonario. Que 10 millones pues puede ser una fianza adecuada. Pero para la mayor parte de las personas que se lleva al tribunal, no. Eso es uno de los problemas que tiene el sistema cuando se entremezcla la defensa de los derechos de las personas y también mantener una imagen de que se está haciendo algo para combatir la criminalidad. Rafi, y en este proceso, y estamos utilizando el proceso contra la compañera Mariana Nogales como pretexto para hacer este análisis, pero cosas que hemos visto, una vista de regla 6 que dure 2 días, estamos viendo un proceso de regla 6 donde mucha gente piensa pues si el resultado es que Mariana es culpable, ¿no? ¿Cómo podemos aclarar eso? Quizás eso es normal, una vista de regla 6 de 2 días. Es que va a depender de la evidencia que tenga el Estado. Si ustedes vieron, por lo menos había cajas y cajas de documentos. Vuelvo y digo el desbalance. Todos esos documentos, los fiscales y las fiscales los han visto, los han leído, los han analizado, tienen personal de la oficina del Contralor, tienen personal de la oficina de Hacienda que se los han digerido, que tienen tablas. ¿Quién es que no tiene esa información? La persona que está imputada. Por lo tanto, el Estado tiene que haber espacio para que la persona pueda examinar esos documentos. Me pasa que si ustedes me preguntan a mí, y usted, Estado, tiene esa evidencia hace una semana o 2 semanas y le notifica, ¿por qué no se pueden compartir esos documentos? Si esos documentos no se van a extraviar, para que las personas los lean con tiempo. Es más, porque el tribunal no los recibe y dice, el tribunal necesita un día para examinar estos documentos, 2 días para examinar estos documentos. Así que eso no es necesariamente algo que debe, ¿cómo te digo?, decir que es extraño en el proceso. ¿Para qué? Va a depender de los casos. La mayor parte de los casos, la policía arresta a una persona, por ejemplo, cometiendo un escalamiento. Pues llega al tribunal, llega el perjudicado, el dueño de la propiedad, la gente lo arresté, la persona no tenía derecho a estar en ese sitio y es una evidencia que corre más rápido. Pero hay casos que son más complicados y que requiere pues, tomar su tiempo. Para cada persona que es arrestada, ese caso es importante, porque está en riesgo su libertad. No solamente es su libertad, está en riesgo su vida. Si la gente ve cuántos anuncios no hay en la noticia, murió tal persona en la cárcel. Y la Administración de Corrección no puede dar explicaciones de por qué se le muere la gente en las instituciones. Entonces, quiere decir que cuando usted manda a alguien a ingresar a la cárcel, no solamente lo está privando de la libertad, lo está enviando a un sistema donde puede haber un riesgo que está ahí latente. Y entonces, por eso digo, la regla 6 es una etapa que la gente dice una cintila de evidencia, pero para esa persona que está ahí, las consecuencias no son de un día, van a ser a largo plazo. Y cuántas personas, los índices, por ejemplo, de cuántas personas se suicidan en las cárceles, está atado a inmediatamente después que se ingresa a la cárcel. Porque hay un cambio entre que yo estaba en libertad y de momento estoy en un sitio donde no tengo ninguna toma de decisiones. Así que eso es un elemento que tienen que tomar en cuenta en las instituciones. Pero la gente, como que muchas veces lo escuchamos por ahí, tienen esta impresión que si tú te arrestan es porque algo pasó, algo hiciste, ¿verdad? Sí, porque acuérdate que siempre el elemento ese de que cuando el río suena es porque agua trae. Pero hay que ver la cantidad de personas que se cometen errores. Y el sistema está hecho, por eso es que la duda razonable está pensada. Si usted tiene duda, esa persona podrá ser culpable, a lo mejor si alguien tiene la prueba. Si usted tiene dudas, tiene que absolverlo, porque no hay nada más terrible que una persona
que no sea culpable esté cumpliendo un delito en la cárcel. Nosotros tenemos en la universidad, y la Universidad de Puerto Rico también, nosotros tenemos un proyecto de inocencia. Hay personas que han pasado 24 años de su vida detenidos y no ven a las personas que cometieron los delitos. ¿Quién devuelve esos 24 años? Así que esos son los elementos que hay que tener en cuenta para él. Rafi, nos queda poco tiempo, ¿verdad? Pero para ti, algunos de los derechos más importantes de una persona que está atravesando un proceso de regla 6. Por eso, la persona tiene derecho a tener representación legal, tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a presentar defensa. O sea, la regla 6 establece que la persona arrestada tiene esos derechos. Tiene derecho a saber cuál es la prueba que se presenta contra esa persona. Y a veces, este sistema, por ejemplo, de someter por declaraciones juradas, yo creo que es contrario a los derechos, a la protección de los derechos de los ciudadanos. Nosotros insistimos, y hay que seguir insistiendo, que el Tribunal Supremo tiene que cambiar esa norma. Igual que el Tribunal Supremo, los tribunales supremos estuvieron diciendo que las mujeres no tenían los mismos derechos de los hombres. Igual que estuvieron diciendo que los negros y las personas negras no eran ciudadanos. Pues esos tribunales supremos se equivocan. Entonces nos toca a nosotras y a nosotros los abogados, y especialmente uno siempre hace la invitación a las compañeras y los compañeros que están estudiando Derecho, que no se eduquen para decidir lo que ya está decidido, sino para entusiasmarse y ver qué cosas hay que cambiar en el sistema. Entonces la invitación es seguir planteándolo. En algún momento alguien se tiene que dar cuenta que no puede seguir siendo oscura. Yo pensaba que cuando a la licenciada Wanda Vázquez, que era secretaria de Justicia, le entregaron a sus abogados las declaraciones juradas, ella iba a salir de ahí e iba a decir: esta norma tiene que cambiar en el Departamento de Justicia, los fiscales tienen que entregar las declaraciones juradas. Pero no fue así. Entonces, la invitación es a que las personas, los que ven estos procesos, entiendan lo difícil que es para la persona que los está enfrentando. Claro, a los jueces y a las juezas les toca hacer un balance porque hay unas víctimas o posibles víctimas y hay unas personas acusadas. No es fácil. Yo escuchaba a Sonia decir que tomar decisiones no es fácil. Claro que no. Pero por eso es que tiene que haber todo ese proceso de educación y la gente entender que si una jueza absuelve, pues es porque entendió que esa era la prueba que estaba ahí. Y entonces uno tiene que... Yo siempre invito a la administración de tribunales, al Estado, vamos a hacer una campaña en conjunto. Vamos a decirle a la gente que la Constitución dice que permanecer en silencio es tu derecho. Pero eso no es que tú te quieres quedar callado, es que ese es tu derecho. Si la gente escuchara a la administración de tribunales y al Estado decir, ese es su derecho, permanezca en silencio, pues la gente dice, no es malo quedarme en silencio, porque usted está nerviosa, nervioso, no sabe, no tiene todos los elementos. Así que es complicado. Digo, yo, cuando ustedes quieran, hablamos de esos temas. Son más complicados porque cuando hay delitos, hay unas víctimas y hay un elemento que siempre se trabaja de no crear mecanismos de solucionar los conflictos. Y todos los conflictos se quieren solucionar con cárcel. Entonces, tiene que haber un proceso también de examinar el Código Penal, examinar por qué hemos cogido la cárcel como el único vehículo de resolver los problemas sociales. Yo creo que debiera haber menos gente en la cárcel, unos delitos particulares tal vez, y los demás tiene que haber otros mecanismos de solucionarse. Y segundo, antes de irme, porque si no lo digo, para los pobres, yo pienso que para los pobres siempre ha habido acceso a la justicia. El acceso a la justicia que el sistema les permite. Por eso las cárceles están llenas de pobres. Claro. Y por eso a los quienes desahucian son a los pobres. Y los desahucios se ven las apelaciones en 5 días. Las apelaciones de los demás 30 días, las de los desahucios 5 días. O sea, los pobres siempre han tenido un acceso a la justicia, el que les ha permitido el sistema. El que es por diseño. El que es por diseño. Y entonces nosotros tratamos de combatir eso y crear otro acceso a justicia. Y yo creo que es importante, Rafi, tenemos que cerrar, pero rápidamente, ¿rama judicial o poder judicial? Mira. ¿Y por qué importa? Te lo voy a decir con una cosa. Yo fui a una actividad de la rama judicial donde nosotros participamos. Había 60 mesas de derechos, muchas cosas chéveres. En la última mesa, era en una cancha en Vega Alta,
estaba todo el equipo que tenían los alguaciles, Macana, los equipos de... Que son quienes dirigencian los Entonces, lanzamientos. ¿qué pasa? Que cuando yo miraba aquello, yo decía, si esto, lo que le están diciendo a los ciudadanos y a las personas es, hay estos derechos, hay estas cosas, estas cosas. Cuando esto no funcione, esto está disponible. Entonces yo creo que todas esas palabras, poder, dama, pues no sé, o sea, yo le digo, los jueces, la jueza, el tribunal, no sé cuál es el branding de dama, poder, pero yo sí sé lo que significa para la gente el que no cumpla alguna orden del tribunal, qué es lo que va a pasar. Eso sí, la gente lo tiene claro. Rafi, agradecida de ti, de tu trabajo. Vamos a tenerte aquí de vuelta, pero hay muchas cosas que sacar con Rafi. Rafi también es tu jefe, ¿cierto? Así que hay aquí muchas relaciones laborales en este espacio. Es un gran día para ver. Lo que pasa es... Mira, si nos arrestan a la vez, hacemos las evaluaciones de empleo a la vez. Así que podemos finiquitar varias cosas, pero siempre agradecida con Rafael Rodríguez Rivera, director ejecutivo de la Oficina Legal de la Comunidad y de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana. Así que vamos a una pequeña pausa y continuamos acá en Tus Derechos al Día. Bueno, Verónica, y vamos a cerrar aquí esta edición de Tus Derechos al Día, y yo creo que la conversación tanto con Sonia y Beth como con Rafi nos ayudan un poco a entender también los procesos judiciales, pero también hablar mucho más de las diferencias. Hay algo que no se habló, y es que pues los jueces sí se supone que son imparciales, pero los jueces son nombrados, son nominados, ¿verdad?, por un proceso altamente politizado, y esa es otra conversación que hemos tenido en otros espacios sobre si los jueces deberíamos tener otro proceso para seleccionarlos, sea a través de elecciones como en algunos estados, o sea, nombramientos vitalicios. Nombramientos vitalicios por examen, como uno Por va examen. a una carrera como cualquier otra, ¿no? Y no nombramientos, ¿verdad?, de gubernamental. Pero la realidad es que los jueces también son gente, igual que el resto de nosotros, claro. Y aunque es verdad están entrenados para adjudicar y probablemente tienen una disposición, un interés en tomar esas decisiones, ¿verdad?, pegada al derecho más que otra cosa, la verdad es que los jueces, igual que los abogados y todos los que nos enfrentamos a un tribunal, llevamos con nosotros todos quienes somos, cómo nosotros vemos el derecho, todos los prejuicios que podamos tener, claro, con el sistema, con la gente, con todo. Y eso, aunque uno pueda hace un ejercicio de separación en esos procesos, muchas veces llega, porque es que somos humanos como todo el mundo. Y eso, pues a veces cuando decimos que sabemos que un juez va a decidir, ¿verdad?, y a veces la gente dice que es que los jueces están comprados, pues no es necesariamente eso, es simplemente que sabemos cómo ha decidido otros casos similares, y por eso es que sabemos cómo deciden, ¿no? Claro. Porque conocemos cómo ellos interpretan el derecho. Y uno puede enfrentarse ante la también cuál es su visión de política pública, que claro que están las decisiones. De acuerdo, Verónica, y también yo creo que estipular que el proceso de toma de decisiones de adjudicar es un proceso difícil. Yo creo que no hay miramientos ahí, lo vemos en los casos de familia donde es devastador, y lo vemos también incluso en casos de vivienda. Yo creo que es importante decir que el proceso de adjudicar, para algunos jueces, hay jueces y hay jueces, es un proceso bien complicado, porque pues a veces sabemos que el derecho no necesariamente es la equidad, y que al implementar una decisión, esa decisión va a tener unas consecuencias duras en la vida de una persona. Incluso en el caso de la vivienda, pues para mí es fácil, el derecho a la vivienda ante el derecho propietario de otra persona siempre, pero yo no soy juez, ¿verdad? Claro. No es mi rol aplicarle el derecho, mi rol es defender a mi cliente, ¿no? Y cuando vamos entonces a la esfera criminal, donde estamos hablando de la presunción de inocencia, yo creo que tener en cuenta con estos procesos judiciales que se están debatiendo públicamente, que esa presunción de inocencia también es un detente al Estado. Hablamos de esas garantías, de esos derechos, pues la presunción de inocencia es el detente al Estado, donde el Estado tiene que probar que una persona realmente cometió un delito, y yo creo que eso debe ser todavía un rumbo. También en los pasados meses hemos visto ataques a abogados y abogadas que asumen la defensa de casos que son casos muy difíciles, a veces porque la persona que está siendo acusada es antipática y hace cosas que nos parecen terribles, o que nosotras ya podemos tener una visión de su inocencia o no. Pero ciertamente ese proceso de defensa es una garantía contra los abusos del Estado que vemos, por ejemplo, cuando, como decía Rafi, ¿verdad?, pasas un proceso de regla 6, todo el
mundo ha visto la prueba menos la persona que va a pasar el proceso, o cuando vemos ese sesgo de que cuando tú vas ahora mismo a hacer las investigaciones, la mayoría de las personas allí arrestadas van a ser jóvenes que van a ser negros, jóvenes bajo el nivel de pobreza, y que pues la ley, la justicia, debo decir, no es tan ciega como a veces pensamos que es. Y yo creo que estas conversaciones son importantes. De aquí sacamos 2 programas, yo creo 2 temas. Uno es el de ética, y de qué se trata la ética de los abogados, qué cosas sí, qué cosas no. Y uno de reforma del sistema penal. Que empiece con abolir las cárceles. Con abolir las cárceles, si esa es la alternativa, ¿cómo podemos tener un sistema más justo, ¿verdad? Donde los derechos no sean negociables? Oiga, porque si el gobierno puede arrestar a cualquier persona porque cree que hizo algo, así mismo arrestan a cualquier persona. A mí, a ti, a cualquiera. Y llamamos a Rafi Rodríguez. Por supuesto. Pero no todo el mundo tiene el teléfono de Rafi. No todo el mundo tiene el teléfono de Rafi, lo vamos a poner aquí debajo, no mentira, pero siempre agradecida, ¿verdad?, del espacio. Verónica, agradecida de compartir esto contigo. Así que nos volvemos a ver la semana que viene en otro Tus Derechos al Día. Nos vemos a las 2 p.m. los jueves por WIAC 740M y a través de nuestro canal de YouTube en Ayuda Legal Puerto Rico. Agradecida siempre.